Venimos orando, Señor, por todas las personas, Padre, en esta preciosa tarde, que sean bendecidos en cualquier sitio que estén. Y en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu presencia nos va a acompañar en cada momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, Padre. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Dios le bendiga. Pueden tomar sus asientos en esta hora preciosa. Queremos bendecir a cada uno de ustedes que está presente. Bendito Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, que es una continuación del tema que dimos en la semana anterior. La semana anterior vimos cómo eran las finanzas de Jesucristo. Y vimos que Jesucristo era financiado por gente agradecida. Jesucristo era financiado las actividades por mujeres, por hombres, y que todas esas finanzas Jesús las usaba en alimentar a las personas o para provocar campañas, como el día que multiplicó los panes y los peces. Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a hablar cómo eran las finanzas en la iglesia primitiva. Es decir, cómo los discípulos de Jesús, cómo los que continuaron a Jesús, cómo usaban las finanzas. Entonces, esa iglesia primitiva nació más o menos en tres meses después que Jesús ascendió a los cielos. Y esa iglesia nació el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos. Habían 120 personas reunidas. Y dice que se derramó el fuego del Espíritu Santo. Entonces esas personas que antes tenían miedo, que antes tenían temor, que antes no podían hablar la palabra del Señor, esas personas en ese día fueron ungidas para provocar, para bendecir el nombre del Señor y alcanzar a muchas más personas. Amén. Entonces, la iglesia primitiva continuó con el sistema de Jesús, ¿verdad? La gente agradecida era la que aportaba para las actividades, para la sobrevivencia de esa iglesia. Usted puede ver, ¿verdad?, que los fondos que se recogían en la iglesia primitiva estaban invertidos, uno, en el sostenimiento de los obreros y la ayuda a los necesitados, ¿verdad? En Filipenses 4:14, el apóstol Pablo reconoció a la congregación de Filipos, de los filipenses, cuando les dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues enviaste a Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades,
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo y en abundancia estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. El apóstol Pablo ahí reconoce la benevolencia de los filipenses, que ellos empezaron a dar a pesar de que ellos mismos estaban padeciendo necesidades. Estaban padeciendo necesidades los filipenses, y aún así dijeron: lo que va a hacer el apóstol Pablo en la obra del Señor, necesitamos apoyarlo. Entonces él le agradece y le dice: ninguna iglesia participó conmigo en el asunto de dar y recibir, sino solo vosotros. Y les recuerda que cuando él estaba, gloria a Dios, cuando él estaba en Tesalónica, dice que los filipenses recogieron las ofrendas y se las enviaron a Pablo hasta aquel lugar. Entonces, en primer lugar, los fondos de la iglesia primitiva eran para impulsar el evangelismo, para que se movieran los líderes a ciertos lugares. Eso ocurría en la iglesia primitiva con los fondos que se recogían. Y también dice que para ayudar a los ancianos. Digamos, hay una cantidad de ancianos a los que se les daba de comer en ese lugar, ¿verdad? Entonces, dice primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bolsal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces también el apóstol dice que hay que tener en gran estima a los ancianos, que hay que tenerlos, y principalmente aquellos que trabajan en la obra, hay que tenerlos en gran estima, de tal manera que usted no se sorprenda si usted trabaja en la obra y de repente se aparece alguien dándole una ofrenda, que de repente le digan: bueno, estoy muy agradecido, reconozco todo lo que usted está haciendo por la obra del Señor, siga así. Y a esto escuché predicar a un matrimonio de jóvenes, y yo me acerqué y le dije: sigan así. Digamos, eso es tener en gran estima a las personas, reconocerles que están en una posición correcta. Y eso lo dice la palabra. Por eso los recursos también en esa iglesia se usaban para bendecir a los ancianos. También tenemos hay otra área también, a los servidores. A los servidores, por ejemplo, en la congregación hay servidores en muchas áreas. Por ejemplo, si en los comedores de niños, por ejemplo, en la limpieza del templo, o en cualquier diligencia. Entonces, dice la palabra: porque los que ejercen el servicio ganan para sí un grado honroso y mucha confianza
en la fe que es en Cristo Jesús. Digamos, los que trabajan en el servicio en la iglesia, nosotros los que tenemos que tener en gran estima. Primera de Timoteo 5:9 dice: sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años. O sea, todas las viudas mayores de 60 años se incorporaban en la lista donde había que alimentar a estas personas. Segundo, que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad y si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que una persona cuando ya llega anciano o anciana en la fe, se tiene que disponer a servir a los más nuevos y servir al Señor. Entonces, por ese motivo, la palabra de Dios los incluye dentro de las personas a las cuales se tiene que ayudar. Y cuando hay fondos en la iglesia, lógicamente que se hace, pues se puede. ¿Qué pasó? Nosotros estamos pensando en una cena, en un reconocimiento a todos los ancianos. En eso se invertían los fondos en la primera iglesia. Dice: apoyo a los viajes misioneros. Apoyo a los viajes misioneros. Y tenemos aquí que dice en Hechos 15:3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo todos los hermanos. Dice que ellos se encaminaban a los líderes. Pero en ese sentido, la palabra de Dios nos dice que encaminar es que si el misionero va de una ciudad a otra, la iglesia local se encarga de proveerle lo necesario para que llegue al otro pueblo. Entonces eso significa encaminar. Gloria a Dios. Y dice: habiendo sido encaminados por la iglesia, Hechos 15:3, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, es necesario también apoyar la obra misionera. Por ejemplo, cuando aquí ha venido alguien que va a hacer misiones, la congregación se desprende para apoyar esa obra. Porque si no lo apoya la iglesia, estos misioneros, ¿quién la va a apoyar? El mundo. Va a ir el misionero a pedirle al mundo, no puede. Tiene que ser la iglesia que se haga responsable de esa misión. Y muchas veces algunos misioneros no han tenido cómo movilizarse. Y entonces, desesperados, tal vez buscan ayuda en el mundo. Entonces el mundo dice: ve, ahí andan pidiendo. Y ir a pedir, un cristiano que le pida a una persona inconversa, está desprestigiando el evangelio. Por eso las iglesias tienen que estudiar y ver la manera de apoyar a estos hermanos. Porque cuando usted da algo para que ellos vayan, es como que usted esté yendo allá. Ya que usted no puede ir a predicar el evangelio, es como que esté yendo y usted dice: yo voy a poner mi cuota para que se haga el evangelismo en tales áreas.
Amén. Entonces, ¿qué se trata, hermano? Que el cristiano, cuando ha hecho un cambio en su vida, no es un cristiano que es agarrado por los fondos, sino que es una persona desprendida. Imagínense cuántos drogadictos hay en las calles, cuántos borrachitos hay en las calles, que bien en un centro de rehabilitación pudieran rehabilitarse, pero igual en el centro de rehabilitación se necesita un fondo para operar, y sería injusto mandar a la persona indigente sin por lo menos dar un aporte para que se restituya. Entonces, en aquel tiempo los fondos de la iglesia se usaban para la obra del evangelismo, para la obra, para los viajes misioneros que tenían los hermanos. Dice en Romanos 15, versículo 25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para que los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de las cosas materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vayan a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo que a dos iglesias les pareció bien mandar a Jerusalén una ofrenda para los santos, para los pobres, ¿verdad? Y eso dice, porque si ustedes como gentiles han sido hechos partícipes de esta salvación, ¿cómo es posible que ustedes también no puedan participar en las cosas materiales? ¿Cómo no pueden dar? Entonces, en la iglesia primitiva se miraban cosas preciosas. O sea, ese gozo que había en el creyente que se desprendía, y le decían al apóstol: mire, sabemos que hay una situación bien de emergencia, de alimentación, nosotros vamos a apoyar. Así se usaban los bienes allá en la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Entonces, esta iglesia es la continuación de lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a poner los cimientos, las bases de cómo iba a ser la iglesia. Porque si se acuerdan de la enseñanza anterior, le dice: no preparen nada por el camino, vayan donde lo reciban, que la paz de ustedes quede en esa casa, y si no lo reciben, sacudan aún el polvo de su calzado. ¿Están aquí? Amén. Entonces, hermano, se nota que la iglesia primitiva estaba siguiendo los legados que Jesucristo había hecho y las enseñanzas que él había hecho. Claro que Jesús hacía prodigios, hacía milagros, cosas sobrenaturales. Amén. También los apóstoles, los discípulos, los continuadores de la obra misionera hacían grandes cosas, pero todo eso era la herencia que el Señor les había dejado. Entonces, 1 Corintios capítulo 16 habla de la ofrenda que se debe dar
a los misioneros. La Biblia le llama santos. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, el apóstol Pablo está claro de que había que recoger ofrenda en la congregación. Pero establece, dice, cada primer día de la semana, según haya prosperado, es decir, el producto de los otros días, de lunes a sábado, porque el primer día de la semana es domingo. Entonces Pablo le dice, cada primer día de la semana, ponga usted algo según haya prosperado. Ahora, si no prosperó y no deposita nada, no es que vamos a suponer que la persona pasó con hambre, no comía los 6 días anteriores, sino que vamos a suponer que estas personas no conocen el sistema por el cual Dios puede bendecir. Entonces, con alegría festejamos el domingo, el día del Señor, el primer día de la semana, llevando aún nuestras ofrendas, como dice la Biblia. Entonces, en ese sistema se instauró en la iglesia primitiva. 1 Corintios 16, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces Pablo les dice, yo voy a llegar donde ustedes, pero yo también necesito que ustedes me encaminen al próximo lugar donde yo voy a ir. Y la palabra encaminar es que la congregación disponía de los recursos suficientes como para que el líder se trasladara a otro lugar a predicar la palabra del Señor. O sea, una iglesia bondadosa, una iglesia generosa, una iglesia que amaba la obra del Señor, que tenía en gran estima a las personas. Lógicamente que cuando alguien no conoce que del Evangelio, muchas veces dicen, ve, están pidiendo ofrendas. Las ofrendas no se piden, las ofrendas se ofrecen, las ofrendas se dan. Pero el que no conoce nada de la palabra, piensa que más bien la iglesia debería darle, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando del sistema de la iglesia primitiva, la ayuda a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos y a los necesitados. Dice en 1 Juan 13:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes en este mundo y ve padecer necesidad y no resuelve la necesidad del hermano, ¿cómo es que habita el amor de Dios en esa persona? Y dice 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. El Señor nos hace un llamado, le hace un llamado a la iglesia, según la práctica de la iglesia primitiva, que había que apoyar al que estaba en necesidad, a los pobres, viudas, huérfanos, enfermos, necesitados. Y alrededor de nosotros hay mucha gente necesitada, no solamente necesitada de la parte económica, de alimentos, de cobijo, sino que necesitado de la palabra. Entonces, dice que la palabra, que el corazón a nosotros nos debería reprender para poder despertar y poder pasar el mensaje a las otras personas que están necesitadas, a las familias que están pronto a ser destruidos, familias que están próximas a divorciarse, hijos que andan perdidos en la droga, esposos que andan perdidos en la droga, en el alcohol. Esa es una necesidad que como iglesia nosotros tenemos que estar preparados para ser parte de este gran ejército de Dios, ¿verdad? Y lograr que el Señor haga a través de nosotros lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, guardarse sin pecado, pero sin olvidar la generosidad que nosotros debemos tener como iglesia. Santiago 2:15 dice: así de hablar y así hacer, como los que habíais de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice que si nosotros no somos misericordiosos, bondadosos, dadivosos, vamos a enfrentar un juicio sin misericordia. Eso es duro. Pero cuando nosotros somos misericordiosos, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Algo tiene que pasar cuando nosotros tenemos algún problema. Si nosotros hemos sido dadivosos, agradecidos, bondadosos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la iglesia tiene que hacer obras. La persona tiene que hacer obras para demostrar su fe. No es la costumbre de entrar al templo, alabar
y después sigue siendo la misma persona afuera. No misericordiosa, no bondadosa, no cargando las promesas del Señor. La misericordia que usted desarrolle, que yo desarrolle, nos van a dar la gran bendición. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vendían, dice, su propiedad, y para resolver la necesidad. Si no había necesidad, no había necesidad de vender la propiedad. Como el otro día me dice un amigo campesino, tengo necesidad de casarme y estoy viendo que para mi matrimonio, ¿qué necesito? De hecho, ya tengo una vaca. Entonces la vaca la vendo, la destazo, la vendo en pedazos y comemos el día del matrimonio. Porque necesito casarme. Entonces, aquí se aplica, dice, que vendían sus bienes para suplir la necesidad que cada uno de ellos tenía. Si no, no hay necesidad de eso. Y perseveraban, Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y dice la palabra que en esa iglesia primitiva no había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué no había un necesitado entre ellos? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando alguien tenía necesidad, la iglesia podía ayudar a solventar esa necesidad. ¿Hay alguien aquí? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. También dice que esa iglesia primitiva ayudaba a otras localidades, es decir, a otras comunidades. Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué es lo que pasa? Que allí en Judea se había anunciado una hambruna, y efectivamente la hambruna vino. Ayer dice que habían profetas y profetizaron: viene una hambruna, y vino la hambruna. Entonces, ¿qué hicieron? Los hermanos de la iglesia primitiva, de las otras iglesias, recogieron bienes para mandarlo a las otras iglesias y que allá distribuyeran para la necesidad. Usted sabe que hay iglesias que mandan, alimentos a Nicaragua. ¿Por qué? Porque están aplicando esos mismos valores, esos mismos principios de la iglesia primitiva. Pero la palabra de Dios dice: así como iba a hacer contigo, así hacer con ellos. Que nosotros podamos ser agradecidos. Porque hay un momento que todos tenemos necesidad, pero hay un momento que nosotros solventamos nuestra necesidad y otro viene a ser necesitado. Y porque no le ayudamos como nos ayudaron ellos en esa ocasión. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Entonces, las ofrendas, los diezmos, las finanzas de la iglesia
en ese tiempo tenían una función que era ayudar al necesitado, a como Jesús también lo hizo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Ya vamos a ir cerrando y quiero leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que nosotros tenemos que aprender a ser sembradores. Dice que siembra escasamente, escasamente segará. Y hay una llave. Para las finanzas hay una llave. Es mejor dar que recibir. Porque Dios ama al dador alegre. Y no hay mayor gozo que este, dice el Señor, dar uno su vida por sus amigos. ¿Y qué cosa es la vida? También puede ser parte del trabajo. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Gloria al Señor. Padre Celestial, gracias Dios por la oportunidad que tuvimos de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, que esta palabra, Señor, haya cumplido con los objetivos que nos hemos perseguido. Que hemos perseguido y te damos gracias, Dios, por las bendiciones que tú nos has dado. Estamos agradecidos. Somos gente bondadosa, somos gente desprendida, Señor. Estamos entendidos que es mejor dar que recibir, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.